Jesucristo, Señor de señores, inmortal, invisible. Bienvenidos a su programa Rey de Reyes. De nuevo le damos gracias a Dios nuestro Señor por esta hermosa oportunidad de tener esta ventana para poder transmitir, poder comunicar, tener estos invitados que nos enseñan, que nos orientan, que nos llevan al camino de la gracia, al camino, la verdad y la vida que es Dios nuestro Señor. Hoy el tema del programa es un programa muy interesante que es la comunión en la mano, en el corazón de la crisis de la iglesia. Fíjense qué fuerte. La comunión en la mano, en el corazón de la crisis de la iglesia. Pero bueno, para que nos lleve a este momento tan extraordinario que vamos a vivir en este programa, como hemos tenido otros programas que nos ha ilustrado, que nos ha orientado, le damos de nuevo la bienvenida a nuestro queridísimo Padre, Monseñor Marín. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias de estar de nuevo aquí con nosotros. Claro que sí. Y nuestro querido amigo Jorge, pues de nuevo estamos aquí. Estoy muy entusiasmado por el tema. El tema, yo les invito a la gente que nos vea, que lo escuche y reflexione mucho, ¿verdad? Porque de esto depende tanto nuestra vida eterna, ¿verdad? Como nuestro comportamiento aquí en la tierra. Ojalá que aprovechemos la presencia de Monseñor. Sí, en un momento de desorientación también para nosotros los laicos, en qué aspecto comentaba yo con mi esposa, con mi familia, con mis hijos, Monseñor, que hay lugares, por ejemplo, en Estados Unidos que hemos llegado y que he estado repitiendo yo esto constantemente porque lo sentimos en el corazón, nos duele y tenemos que llegar con nuestros sacerdotes a pedirles permiso para podernos hincar, para que no se molesten. Porque hay veces que nos hincamos nosotros, queremos recibir a Cristo porque no queremos ser exhibicionismo, no exhibicionismo, es por el corazón, de verdad. Y hincándonos, queremos recibir a Cristo y nos dicen, levántese, pero a veces le pedimos, no, aquí, y se molestan. Entonces hay que pedirles permiso. Entonces, ¿esto verdaderamente es una crisis, Monseñor? Puede parecer superficial, sí. Puede parecer sin importancia, sin trascendencia, pero si tenemos en cuenta lo que es la Eucaristía, lo que nos dice el Concilio, sí. Lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el corazón de la vida de la Iglesia, que es el más grande tesoro que tiene la Iglesia, que es Cristo mismo vivo entre nosotros, que no es una cosa sagrada, es una persona, y una persona viva. Si no somos consecuentes con esto, entonces no tiene ninguna importancia decir que esto estaría en el corazón de la crisis de la Iglesia. Naturalmente que esté en el corazón de la crisis de la Iglesia es lo más grave que estamos haciendo. Aparentemente no tiene trascendencia, no tiene importancia, pero es de la máxima importancia. Sí. Si no hay Eucaristía, no hay iglesia. Si no hay iglesia, no hay presencia de salvación en el mundo. Si no hay presencia de salvación en el mundo, no hay nada. Entonces, decir que este acto de irreverencia, que empezó con una historia negra de dar la comunión en la mano, es una falta grave contra la fe. ¿Por qué? Porque es disminuir la fe en la presencia sacratísima de Cristo en la Eucaristía. Es no creer en la transubstanciación, es no creer en Cristo vivo. Entonces, si estamos mal, es porque hemos descuidado lo esencial, lo importante, lo trascendente. El señor Schneider, Atanasio Schneider, un obispo de un país enorme, Kazajstán, que es más grande que Europa, escribió un librito hace varios años que se llamó Dominus Est, que era una especie de testimonio
para reflexionar sobre la comunión en la mano, la importancia de la Eucaristía. Y acaba de escribir otro que se llama Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, en el que analiza por qué estamos como estamos. De él es la frase, la comunión en la mano, en el corazón de la crisis de la Iglesia. Entonces creo que estamos realmente tocando el centro de nuestra fe. Y si estamos en crisis en la Iglesia con tantas cosas que están pasando hoy en el mundo, pues no nos llame la atención por qué. Ni nos llame la atención por qué el Papa Pablo VI, el 15 de noviembre de 1972, en una homilía en San Pedro, dijo que el humo de Satanás por alguna rendija había entrado a la Iglesia. Y eso está presente todavía. Entonces, por eso estamos en crisis. Y por eso la razón de la crisis es que hemos maltratado, lamentablemente, a Cristo en la Eucaristía. Misas parece que están grabadas de antemano, mecánicas, sin espíritu, sin devoción, diría yo, sin fe. Comuniones, como lo acabas de decir, que se ha hecho una norma, lo que era una prohibición, se ha hecho una norma que se dé la comunión en la mano, sin ninguna explicación escriturística, sin ninguna explicación de la historia de la Iglesia, sin ninguna explicación en toda la tradición. ¿Por qué se ha impuesto esto? Tiene una historia más negra todavía, desde 1925 con los masones. O sea que nada sucede por acaso, nada sucede por coincidencia, todo sucede por un plan bien orquestado de Satanás. Pero Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. Amén. Pues yo pensaría que en vez de que algunos hombres, sin juzgar al sacerdote, al contrario, benditos sacerdotes que tenemos que rezar por aquellas personas, aquellos sacerdotes que van por esta línea, que tienen esta línea errónea, y para que se den cuenta de esto. ¿Por qué? Porque en vez de molestarse de que recibamos a Cristo de rodillas y con la boca, pues a lo mejor sería de, si alguien se parara y estirara la mano y dijera sin ninguna reverencia, como si fuera un bizcocho el Señor, recibirlo, es ahí donde yo pienso que deberíamos realmente tener la conciencia del sacerdote de llamarnos la atención y decirnos esto. Pero esto, ¿por qué se dio este permiso? ¿Por qué se dio esta situación y por qué llegamos a este abuso? La comunión en la mano tiene un precedente herético en el siglo IV. Fueron los arrianos los que al no creer en la divinidad de Jesucristo, pues tomaron a Cristo, a la Eucaristía como una cosa. Pasaron muchos siglos y llegó el siglo XVI y sobre todo los calvinistas, por hacer mofa y por menospreciar lo que ellos llamaban una superstición papista, que era la transubstanciación y era la Eucaristía, entonces perdieron la fe en la presencia real y empezaron a hacer la comunión en la mano. Tienen origen protestante, herético. Pasó el tiempo, vino el Concilio de Trento, se pusieron las cosas en su lugar, hubo reverencia, hubo la orden expresa, el canon expreso de que se comulgara de rodillas y en la boca, se pusieron comulgatorios, las balastradas de los templos, y todo el mundo lo hacía así, con reverencia y con atención. Vino el Concilio Vaticano II, que no dio pie a ninguna de estas cosas, porque no hay un solo argumento que el Concilio diga esto pueden hacerlo. No, nunca toca el tema y además no dice nada de esto. A propósito del Concilio, también otra vez vino la disminución de la fe, sobre todo en Holanda. Y entre 1965 y 1966, muchos empezaron a pensar que Cristo no estaba en la Eucaristía y que entonces pues era un objeto de devoción y empezaron a hacerlo en la mano. Se fue extendiendo poco a poco. Entre el 66 y el 69,
pues hubo varios lugares, se pasó a Alemania, se pasó a Francia, se pasó a Bélgica, y cuando el Papa Pablo VI se da cuenta, lo prohíbe, les dice que no, pero siguieron, no hicieron caso. El Papa les mandó una carta a los obispos de Holanda y a los obispos de Alemania para que les hicieran a sus sacerdotes y les dijeran que eso no estaba bien, que había que regresar a la forma tradicional de recibir la Sagrada Comunión. Pero los obispos no dijeron nada a los sacerdotes no dijeron nada a los fieles, y los fieles siguieron. Y esto se fue extendiendo. Ya en el 69, cuando ya eran varias naciones las que estaban así, y algunas ciudades, no todas, entonces le pidieron al Papa que reglamentara la desobediencia. Hazme favor, reglamentar un error. Tremendo. Entonces el Papa, para evitar un cisma, pues toleró, pero no dio luz roja, no dio luz verde, es decir, llegan adelante. No se puede reglamentar un error, no se pueden poner normas para seguir equivocados, pero tampoco hicieron caso. Otro documento, tampoco hicieron caso, o sea, es fruto de una desobediencia. Cuando el 12 de marzo de 1969 el Papa se da cuenta que hay un movimiento en contra, entonces hace una encuesta mundial con todos los obispos. Es Pablo VI, ¿no? Pablo VI. Pablo VI. Pablo VI, sí, el 69. Entonces, él en esta encuesta encuestó a 2.136 sacerdotes. De esos, las 2/3 partes votaron Perdón, en señor. que... Eso son obispos. Obispos. Pero, obispos. Sí. Esos obispos votaron en que se siguiera la forma tradicional de dar la comunión. ¿Los 2.136? No. 2/3. Ah, 2/3. 2/3 votaron en que se conservara la forma tradicional. Ya. Unos 500 y tantos que no. Unos 300 dieron alguna modificación y 21 se abstuvieron. Entonces, la mayoría pedía que se siguiera la forma tradicional. Pero entra aquí el cardenal Aníbal Bugnini, Sí. que era el secretario del secretario nada menos que de la Reforma Litúrgica, el autor de la Reforma Litúrgica. Y este cardenal engañó al Papa. Le dijo que la mayoría estaban en favor cuando era lo contrario. Y entonces el Papa concede, así como tolerando para evitar un cisma, mayor problema, concede, pero siempre haciendo una serie de restricciones. Y eso lo tomaron como si fuera ya la luz verde para seguir adelante, y siguió extendiendo, y se ha extendido ya en el mundo, en varios países, sobre todo los países nórdicos. Esto ya es una norma, hasta llegar a lo que tú nos decías al principio, que cuando alguien, ya todo el mundo se acerca, y luego alegan que eso se hacía ya en la iglesia primitiva. No es cierto, vamos a ver después que no es cierto, así no era la comunión, sino que se acercan, y ya no se acercan como se había dicho, que trataran de que fuera como un trono la mano izquierda, se pusiera en la mano izquierda y se tomara con la mano derecha y se comulgara. Pero llegaban hasta la tomaban así como diciendo, deme eso que está ahí. Como si fuera una galleta. Casi se lo arrebataban a uno. Ahora, en algunos países, como acabas de decir, sobre todo, aquí en los vecinos próximos de Estados Unidos, algunos si se arrodilla, se enojan, se lo prohíben y le dicen, levántese, lo que quiere es llamar la atención. Así es. Cuando que es la única forma reverente y adorante de recibir al Santísimo. ¿Y las consecuencias? Las consecuencias las estamos viendo, la falta de fe. Mira, mucha gente comulga en la mano, a lo mejor con fe, con devoción por obedecer a su obispo. Otra gente comulga por estar a la moda, porque todo el mundo lo hace, pues no vamos a modernizarnos, todos vamos a hacerlo así. Otros los hacen por falta de fe, no saben lo que están haciendo, sin reflexión, van a recibir una galleta, van a recibir un objeto que les gusta y además pasan lista porque están todos viéndolos, es una boda, es una primera comunión, pues para que vean que yo también vine, pasan así sin... Y puede ser que haya alguna persona que lo haga con fe profunda, pero por razones subjetivas, sin saber las consecuencias de que esto está pasando. ¿Y cuáles son las consecuencias?
Pues una de ellas es que las partículas se caen, se quedan siempre partículas, y luego nadie las limpia ni nadie las hacen esto. Inclusive o en la los ropa. así es. Entonces, O los he visto comulgar en la mano, la llevan en la mano caminando, se persignan con ella y luego la toman y luego le dan la mano a quien va pasando. bueno, siquiera ya sí que hay otros que la van aventando, los niños la van aventando, a veces la cachan con la boca. Bueno, hay quien ha compartido, como en el caso me parece del mandatario allá en Costa Rica, me parece que él no tenía acceso estaba divorciado o algo así, y entonces me parece que su esposa le comparte la mitad de la hostia. Supe de un caso tremendo que nos ofende muchísimo. Hay quien en Milán, me parece, alguien le dio un pedacito al perro que llevaba. O sea, fíjense a qué grado estamos exponiendo, volvemos a decir, el corazón de la fe en la iglesia a esos casos. Más podemos decir sobre las misas negras y los sacrilegios que se hacen, que son enormes. Pero también quería apuntar esto, Monseñor. Cuando usted decía sobre el aparente permiso que da el Papa Paulo VI, hay una cosa, después él se da cuenta y se otorga el permiso solamente a aquellas conferencias que lo solicitan y que la costumbre hubiera estado arraigada de comulgar en la mano. De manera... Ya te decía solamente. Solamente. Sí. Entonces yo me pregunté, porque quise investigar sobre México, y después me enteré, era muy difícil, casi nadie me ha podido decir, pero parece que en los 80 se solicitó. Yo no entiendo para qué se solicita en un país como el nuestro, donde nunca estuvo arraigada la costumbre de comulgar en la mano. De manera que lo que quiero comentar es que fue un indulto, una facilidad solamente a aquellos que estuvieran en estas circunstancias, y la mayoría de las conferencias o de los países no estaban en estas circunstancias. Pero eso no es excusa para decir que está bien. No, se pidió el permiso y se les otorgó, pero no con las condiciones necesarias. Podríamos decir que está viciado ese permiso, ¿no? Sí. Aquí está precisamente la entrada del cardenal Bullini. Cuando se dijo eso, exactamente lo que tú dices, que el Papa decía solamente en los países en que ya se haya dado la costumbre, pero ese solamente no le hicieron caso, o sea que se empezó a extender, incluso en países como el nuestro y toda Latinoamérica, en que no estaba eso en el programa, y empezó a extenderse, y casi los que deberían haber explicado o haber catequizado, no, simplemente lo impusieron. ¿Quiénes? Nosotros los sacerdotes y los obispos. No discutieron, no reflexionaron, no se fijaron qué estaba pasando. Lo hicieron como, bueno, pues como lo hacen todo mundo, lo hacen los países adelantados, vamos a hacer los del tercer mundo para que estemos como ellos. Y esto es un error. No midieron las consecuencias. No midieron las consecuencias. No se dieron cuenta de la gravedad del asunto. Ahora, ¿América está más el problema en América o en Europa? ¿O está igual? No, por supuesto, bueno, le dejo, pero no, como mencionó Monseñor, Europa pues va a la cabeza de esto. Ellos se consideran avanzados en este aspecto, entonces casi toda Europa occidental se encuentra en esta situación. Es curioso, Roma no quería aceptar esto. Incluso recientemente el cardenal Cañizares, y no sé si es el cardenal Robert Sará, alguien más, quería rescatar lo de la comunión solamente en la boca y de rodillas. Tenemos el caso de Benedicto XVI, que él estuvo constantemente dando, siempre lo vi dar la comunión en la boca y de rodillas. Él inició en la fiesta de Corpus Christi de 2007, ¿verdad? Que a partir de ese momento daría solamente la comunión de rodillas y en la boca, y nosotros vimos cómo se ponían los reclinatorios para que la otorgara así. Athanasius Schneider, este obispo tan valioso,
esperaba, y quiero decir que él mismo envió una carta. Valioso y valiente. Sí, él esperaba que la mayoría de los obispos siguieran este gesto enorme del Papa Benedicto XVI. De hecho, él mandó aquí a los 140 y tantos, porque colaboré en ese sentido, una carta invitándolos a esto y regalando su libro Dominus Est, ¿verdad? Se esperaba esto, pero bueno, aquí sí aquí estamos luchando. Hemos dicho que no, los enemigos no siempre están afuera, estamos luchando con los que se han metido, y usted dijo correctamente, la masonería tenía como meta, creo que en los inicios ya de 1900, el llegar a lograr que se comulgara en la mano y de pie, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo que usted está exponiendo y a donde queremos llegar con los que nos estén viendo es a formar esa conciencia de que es una persona, de que es ese Dios, y ese Dios nunca le pedimos permiso para tomarlo en la mano. Antes creo que cualquier cosa... Siempre en el Antiguo Testamento dice, en el Nuevo Testamento tenemos en Filipenses 2, ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en el abismo. Así es. Isaías 45, ante mí se doblará toda rodilla. Ya, constantemente en el Antiguo Testamento esa es la presencia de Dios. Para nosotros es la presencia real, no es una presencia simbólica. Exactamente. Si los judíos, por ejemplo, tenían el santo de los santos, que era la Shekinah, en donde estaba presente realmente el Señor. El sacerdote entraba una vez al año, pronunciaba una vez el nombre de Yahvé, y se salía después de 3 minutos, porque no podía estar más en la presencia del Señor. Ahora no es nada más un símbolo, es la persona real de Dios, es Dios mismo. Y si alguien dice, es que yo tengo derecho a recibirlo como sea, sí, pero Él tiene derecho a que lo reverencies y a que lo adores. Así es. Además es un regalo la comunión, nadie tiene derecho a un regalo. Y el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Como Sobre decía todo. ayer el doctor, la caridad hacia con Dios, ¿no? Caridad ante Dios. Entonces, creo que esto es tremendo, ¿no? Y además, por ahí vi o leí, no sé si es de Monseñor Atanasio Schneider, son 5 llagas del Señor, parece que tiene, que Él habla de los 5 dolores grandes, y esto es la comunión en la mano, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, también no nos quiere usted recordar, he leído, no me ha quedado muy claro, en el Antiguo Testamento, quien se atrevía, me parece, a tocar el... Usá, que se atrevió a tocar el arca y que murió fulminado. Murió fulminado. En el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, ahí está. Exactamente. Es decir, en el Antiguo Testamento las cosas sagradas no se deberían tocar. Aquí no es una cosa sagrada, es la misma persona de Dios. Entonces, por eso, si lo cosificamos, si lo hacemos objeto en vez de sujeto, que es un sujeto, entonces la fe en lo esencial está perdida. Pero esto tiene una historia más atrás, ya lo mencionaba Jorge. En 1925 los masones en una convención se propusieron atacar a la iglesia. ¿Pero dónde la vamos a atacar? Empezaron a pensar, y como la obra de Satanás es muy sabia, porque Satanás es muy inteligente, les inspiró, no, si ustedes quieren atacar, no la ataquen de frente, atáquenla muy sutilmente. ¿Cómo? Haciendo que se vaya perdiendo la fe en el centro. ¿Y cómo se pierde esa fe? Empezaron a pensar cómo, dijeron, pues vamos a urdir que reciban la comunión en la mano. Ahí, cuando nosotros manoseamos algo, se nos va poco psicológicamente, vamos disminuyendo nuestro aprecio, nuestra admiración, nuestra reverencia, nuestra adoración, hasta llegar a hacerlo una costumbre vulgar, vulgarizar, acorrientar, hacer todo incorrecto, algo que es tan sagrado y tan santo. Cuando esto se llega, se pierde la fe, y por eso vino después la crisis de los pederastas,
Y lo que está pasando ahorita en el Vaticano y en todas partes es una crisis. ¿Por qué? Porque perdimos el norte. Ahora sí que nos ganaron la batalla. Pero ante Dios sabemos bien que no prevalecerán. Además sabemos que, como dice, al final mi grado corazón triunfará. Pero necesitamos nosotros también trabajar por ese triunfo, porque no estamos esperándolo todo de Dios. Pues muy bien, vamos a regresar en un momento, tenemos que ir a un corte y regresamos enseguida. Jesucristo, Señor de señores. Jesucristo, Señor de señores. Continuamos, muchas gracias por seguir con nosotros. Hemos visto, le preguntamos a Monseñor las consecuencias, él habló de las consecuencias de recibir a nuestro Señor en la mano. ¿Por qué? Porque las partículas dicen que se quedan en la mano, caen al suelo y pisamos a nuestro Señor Jesucristo en el suelo. Entonces Jesús está en el suelo. ¿Qué significa esta palabra tan fuerte que me llega al corazón de hoy en estos tiempos? Jesús está en el suelo. ¿En mi vida está en el suelo Jesús? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Cómo estoy recibiendo? ¿Cómo me estoy comportando en la Santa Misa? ¿Qué es lo que está sucediendo en el milagro más grande de todos los milagros? Para que Jesús está en el suelo. O verdaderamente Jesús está en mi corazón y estoy atendiendo estas situaciones. Pero veamos las consecuencias que tiene todo esto, Monseñor. Sí, a alguien le podría parecer al estar oyendo esto que estamos exagerando de las partículas. Y muchos dicen, se amparan en que la iglesia primitiva comulgaban en la mano. Y que era, por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora, comulgar en la mano, era regresar a la iglesia primitiva, a las fuentes, y entonces lo estamos haciendo bien. En la iglesia primitiva no se comulgaba como se comulgaba ahí en la mano. Sabemos, por ejemplo, por Eusebio, sabemos por San Justino, que hacían la comunión y en la mano derecha. No tocaban con los dedos el pan consagrado, el pan sacramentado. Como se les ponía en la mano derecha, bien lavada antes, todos tenían que, comulgaban 1 o 2 veces al año, era un acto solemnísimo. El día que comulgaban lo hacían verdaderamente con mucha reverencia, con mucha adoración. Ponían en la mano, se lavaban bien antes la mano y hacían una profunda reverencia y comían con la boca directo de la mano. Lamían después la mano para quitar todas las partículas y después iban con un paño, el dominicale, y ya se purificaban. Entonces no tiene ningún parecido con la comunión en la mano ahora. Que nos reglamentaron que la mano izquierda arriba, que la mano izquierda, la mano derecha abajo, que era un trono, no es ningún trono, y luego lo tocan y se lo comen. Casi es una autocomunión, a darse como era a sí mismo, eso estaba prohibido siempre. Y por lo tanto no tiene que ver el parecido de ahora con el de entonces, para que no se alegue que estamos regresando a la iglesia primitiva. Era otra manera de dar la comunión. Hay muchas partículas que se quedan. Yo he visto, por ejemplo, a personas que una vez que lo tocan, nunca limpian, nunca ven si quedó o no, simplemente hacen esto o con la ropa. Eso está indicando que están ante una cosa, no ante una persona. Exactamente. Otra cosa, muchos van a comulgar y se llevan la hostia, la ponen, la sacan de la mano y se la meten en la bolsa del saco, o en la bolsa, en donde sea, en la bolsa de las mujeres, o en un libro, en un misal. Se han encontrado hostias pegadas abajo de las bancas con chicle. Se han encontrado hostias tiradas en el piso. Eso que decía Jorge hace rato el arzobispo de Buenos Aires, cuando era nada menos que el Papa, Cardenal Bergoglio, se dio un milagro, que una señora se le cayó la hostia y la dejó. Alguien se dio cuenta, le dijo al sacerdote que ahí estaba una hostia que habían tirado, la recogió, la puso un poquito de agua y la puso en el sagrario, como era la norma, para que se deshiciera, para que se corrompiera.
Después, cuando fue a ver, resulta que era sangre. Estaba todo aquello, era sangre, aquella agua que había puesto. Se analizó y se llegó a descubrir que era nada menos que un pedazo del miocardio. O sea, más claro, no más que el agua. Ahí está Cristo real y verdaderamente presente. Otra cosa, esos que comulgan y que se llevan la hostia, muchos las venden. A ese grado hemos llegado. Se la venden a gente malvada, gente satánica que después hace ritos satánicos, misas negras, con hostias consagradas, que las pisotean, las escupen, las hacen barbaridades. Es decir, ellos tienen fe en que ahí está Cristo realmente presente. Y el que la vendió pensó que vendió un objeto. Tiene más fe el malvado que la compró que el católico que la vendió. Porque el otro sí sabe lo que está haciendo, porque nadie se ensaña con un pedacito de pan, nadie patea y ni hace barbaridades con un pedacito de pan. No saben qué es el pan, saben qué es Cristo ahí. Entonces, eso se ha multiplicado en el mundo precisamente por los abusos, por la comunión en la mano. Otra cosa, otra consecuencia también que nace de ahí es que, lo que ya decíamos, todo lo que se vulgariza, todo lo que se banaliza, se va despreciando poco a poco. Hay un dicho latino que dice assueta vilescum, ya que las cosas a las que nos acostumbramos se nos van degradando, se nos van devaluando y vamos devaluando nuestra fe, nuestro aprecio, nuestra conciencia de que estamos ante Cristo vivo y realmente presente. Otra consecuencia también es que no hay transubstanciación. No hay el milagro de convertir el pedazo de pan por el poder de Dios en una persona, en el cuerpo del Señor. No hay la fe de que convertir un poquito de vino en la sangre del Señor, que es la transubstanciación, que ese es el milagro, que ese es el momento en el cual le pedimos al Espíritu Santo que venga a hacer este milagro, la famosa epíclesis de la Iglesia. Ese momento de la epíclesis es exactamente ese pedir a Dios que haga el milagro. Y es el poder de Dios el que transforma el pan en el cuerpo y el vino en la sangre. Si esto no lo tomamos en serio, pues entonces no hay fe. No hay fe en la transubstanciación. Otra consecuencia, si decimos que la Eucaristía es el centro de la Iglesia, es el meollo, es la columna vertebral, es el corazón de la fe. Entonces, si se debilita el corazón, si se debilita la fe en la presencia real de Cristo, todas las demás acciones se debilitan. Si un corazón está débil, el cuerpo todo está en peligro. Es lo que nos está pasando. Por eso decíamos, en el corazón de la crisis de la Iglesia está la falta de fe por la comunión en la mano. Si ese corazón muere, si ese corazón se detiene, entramos a la era más... Como dice San Pío de Petrelcina, es más fácil que el mundo siga viviendo sin el sol que sin la Eucaristía. Sí, exactamente. Y apoyando un poco los milagros eucarísticos, y ya no me voy a referir solamente a la cantidad de milagros eucarísticos que tenemos, ¿no? Comenzando con el de Lanciano, que es digamos, científicamente el mejor comprobado, aunque tenemos también el de Buenos Aires, pero recientemente, no sé si fue en este año, el de Polonia. En Polonia. En Polonia. Aquí, en Chilpancingo. En Chilapa. Guerrero. En Chilapa, Guerrero. Chilapa. Ya aprobado por el obispo. Y también en Guadalajara. Pero, ¿qué sucede, Monseñor? ¿Por qué no estamos, pues incluso realzando de fiesta, alegres, corroborando nuestra fe cuando encontramos un milagro eucarístico aquí mismo en nuestra patria, ¿verdad? Y los argentinos en Argentina, y los bolivianos, si fue en Bolivia, etcétera. ¿Por qué no estamos nosotros dando o confirmando ese valor, reencontrando a Cristo ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Allí ya hay un deterioro en la fe. Cuando yo ya no reconozco lo que tengo enfrente, ya hay un deterioro, porque ya llevamos muchos años en ese sentido, ¿no? Por eso, cada Eucaristía, cada misa debe ser reconocida
amada y adorada. Si sabemos y tomamos en serio con la fe de que Cristo está verdadera y realmente presente y que por el poder sacerdotal que Dios le confiere por la gracia del sacerdocio al sacerdote, que al pronunciar esas palabras solamente Él puede hacer el milagro de cambiar el pan en el cuerpo y el vino en la sangre. Pero si esto que lo vemos en tantos milagros, porque como dices hay muchísimos milagros, si nada más nos fijáramos en uno y viéramos que esto es así y que realmente es carne y es una persona viva, pues nos sería más que suficiente para decir vamos a cambiar. Pero ¿qué pasa? Nos pasa lo mismo que les pasó a tantos que trataron a Cristo, que vivieron con Él y que comieron con Él y que nunca creyeron que Él era verdaderamente Dios, no era Dios y hombre, o creyeron que era un hombre nada más especial, o Dios, pero no un hombre. Las dos herejías de siempre, sigue lo mismo. Ahora era una vez, pues alguien decía, a mí me es muy simpático Jesús, pero nada más. Eso se está diciendo que lo está confundiendo con una persona cualquiera que no es Dios. O sea, en el meollo de todo esto, de la crisis mundial, está nuestra falta de fe. Hoy lo estamos viendo. Ayer mismo yo veía las noticias. Y cómo no estas consecuencias vamos a tener desde el momento que vemos que ahora algunas personas se molestan. ¿Por qué? Porque la gente va vestida a la iglesia, a recibir a Cristo con minifaldas, a recibir a Cristo con escotes, a recibir a Cristo con los ombligos descubiertos, a recibir a Cristo con los pantalones ajustados. ¿Qué es esto? Pues es una consecuencia de que no estamos conscientes de que Cristo está presente allí en el Santísimo, allí donde la transubstanciación, allí cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, allí donde con razón extendemos la mano. Pues si vamos como se nos da la gana, pues ¿por qué no puedo ir como se me da la gana? Dice la gente, porque no hay un respeto, porque no hay una situación, de asombro, de llegar y decir nosotros, me arrodillo ante el Rey, ante Dios. ¡Qué hermoso! ¿Qué voy a hacer? Me voy a vestir de la mejor manera, me voy a tratar de vestir interiormente y exteriormente, hacer la mejor manera de vivir estos acontecimientos. Para muchas otras cosas, hay situaciones que la gente tiene respeto, monseñor. Yo cuando me vestía de torero, monseñor, había un orden, había un respeto, había que poner las cosas en su sitio y en su lugar. ¿Por qué? Porque es toda una cosa que le tenemos un respeto. ¿Qué más respeto que si a eso hacemos de torero, a un traje de luces, qué será a lo más grande que es la presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento del altar, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad? Sí, yo creo que también estás tocando un punto y me gustaría preguntarle, ¿no valdría la pena iniciar, hacer algo, algunos bocetos, algún folleto muy sencillo que se dé, así como se les está dando la hojita dominical para participar en misa, algo que vaya concientizando a nosotros los feligreses antes de iniciar la misa? Incluso pedir, esta hojita te la llevas a tu casa, la lees, y cuando vengas, si vienes el próximo domingo o entre semana, ten presente todo esto para que empieces a vivir este milagro, ¿sí? Mire, yo a veces voy con usted a misa, y el otro día, al final tuve que, pues con mucho cariño, le tomé las manos a una persona, una señora que platicó toda la misa, porque le están comentando algo, le sigue, pero y contesta y demás, y le dije, le tomé las manos, le digo, no participaste, no te cuenta esto, no estuviste presente. Y me impresionó que no se molestó y me dijo, usted tiene mucha razón. Y me dice, pido perdón a esto, no lo hagas, apártate. Pero yo creo que no podemos estar dando instrucciones al final de la misa en este sentido, pero sí podemos ir poco a poco preparando, catequizando, en una forma muy sencilla. Yo diría que si el 10% de las personas
que asisten a misas empezaran a tener conciencia, esos van a ayudar a todos los demás, ¿sí? Porque lo mismo que hice yo, que harás tú y que hacer todos los que empezamos a tener conciencia, lo van a empezar a hacer los demás, ¿sí? Hay veces el jovencito, ¿por qué traes la gorra? ¿Por qué mira, es una falta de respeto, quítalo. No lo vamos a regañar ni a pegarle con la Biblia, ¿verdad? Pero yo ahí le dejo esta idea, a usted que le gusta escribir, si le parece bien, porque a lo mejor, como dijo usted, una vez dijo, voy a hacer escuela, cuando usted decidió que se comulgara de rodillas. Y lo está haciendo porque ya hay 5 parroquias. Se está haciendo, ya hay más parroquias. Sí. Ya hay más parroquias que están haciendo, ya hay más gente que estamos comulgando de rodillas, ¿no? Porque tú vas a otros lugares, a otros templos, y tú ves, te hincas y como que la gente se te queda mirando como diciendo, ¿y qué le pasa, no? Pues sí, es un precio que hay que pagar. Pero dejo ahí la iniciativa de una pequeña catequesis muy sencilla para que vayamos sabiendo a qué venimos. No sé qué le parece la idea, ¿no? ¿No? Pues yo he estado haciendo la lucha ya desde hace tiempo. Precisamente allí en mi rectoría recomendé mucho este librito, Dominus Es, del Monseñor Schneider. Y lo han comprado. Y lo han comprado. Y ahora, si Dios me presta vida, voy a recomendar el Corpus Christi. Corpus Christi, que es el del Monseñor Schneider también. Este librito también está muy bueno, es un buen resumen de varios documentos y testimonios de la presencia de la comunión de rodillas. Se llama precisamente la Sagrada Comunión de Rodillas. Y un libro que he estado recomendando y que ha tenido mucha aceptación de mucha gente es este. Mi rectoría es pequeña, la gente es sencilla, pero se han interesado. ¿Por qué? Porque además de hablarnos de las almas del purgatorio, tiene un adendum, o sea, un añadido al último, que se llama la Sagrada Sustancia. Muy bien escrito, muy documentado, en lo que habla precisamente de lo que estamos hablando, las consecuencias de la comunión en la mano. Y nos hace también historia, porque les decía, esto que estamos haciendo, esto que estamos diciendo, tiene una historia. En 2 ocasiones he leído que el demonio, al obligarlo, por ejemplo, en el caso de Anneliese Michel, una alemana de 16 años, que Dios quiso que la poseyera el Satanás, una verdadera posesión diabólica. Y cuando el exorcista... Pero a una persona que estaba en gracia, bien. Una persona buena, una muchacha de 16 años, de una familia cristiana sin hacer católica. Algún acto de provocarla. Absolutamente. Nada más es porque Dios le permitió. Son de esas cosas que Dios permite para... Un misterio de Dios. Un misterio de Dios. Pero aquí estamos viendo ya el resultado. Cuando el exorcista, bien, vamos a decir, facultado para eso, todo bien, perfectamente, lo obliga al demonio a hablar. ¿Por qué hacía eso? Empezó a hablar el demonio, a decir la verdad en contra de él, porque siempre es mentiroso, sí. A decir, es que esa cosa, no decía ese Cristo, esa cosa de recibirle en la mano es cosa mía. Por lo tanto, debe suprimirse porque es cosa mía. Y esta mujer, que es una santa, dice también claramente, eso de la comunión en la mano es cosa satánica. La madre, la beata Teresa de Calcuta, cuando se le preguntó, según ella, cuál era el problema más serio de la iglesia ahora, así es. No dudó en responder el problema de la comunión en la mano. Así es, yo lo vi. Cuando yo leí eso dije, bueno, pero ¿por qué le da tanta importancia? Pues claro que tiene toda la razón. Le da toda la importancia, sí, tenía toda la razón. Así es. Tenemos que hacer algo, eso sí, no basta con quejarnos, porque quejarnos no soluciona nada. No basta con reprochar y con decir eso está mal, porque tampoco tenemos que hacer algo. Y una de las cosas que tenemos que hacer es precisamente decirles a todos, hermanos, tenemos que poner en su lugar a Dios. Tenemos que dejar a Dios ser Dios. Vamos a ponernos en nuestro lugar y vamos a pedirle, porque esto tiene que ser de toda la iglesia. Así es. Desde el Papa para abajo. Tiene que revertirse esto. ¿Por qué?
porque está mal, porque estamos mal, pero todos lo vamos a hacer con la ayuda de Dios y con la intervención de toda la iglesia en el cielo y en la tierra, porque tenemos que regresar al privilegio que Dios nos ha dado de regalarnos la fe y a tratarla de vivir lo mejor posible. Pero sí también decimos aquí en México, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, vamos a hacer oración, pero también vamos a hacer acción, porque si no nos quedamos nada más con las palabras. Pues sí, el ejemplo de Monseñor Atanasio Schneider demuestra lo que usted dice, ¿no? Él decidió escribir este librito. Sé que él se lo regaló a todos los obispos de México, a todos los obispos de Italia y no sé si a alguien más. En Italia me dijeron que 80 de ellos le contestaron agradeciendo el obsequio. Esto no quiere decir que pudieran estar totalmente de acuerdo, pero le apreciaron su regalo. Después viene Corpus Christi y él ha seguido trabajando en este sentido. Y por eso estamos haciendo este programa. Quisiera nada más así rápidamente, que ya estamos por ir, ¿no? Ya. Que también el libro nos menciona que un cardenal y un obispo no han podido entrar al descanso eterno por haber aprobado la comunión en la mano, ¿no? Y lo he leído también. Hasta que se restituya la comunión en la boca, ¿sí? Así es. Oye, y si alguien quiere ponerse en contacto para los libros, pues el Face, Centro María Reina de la Paz Toluca, y les diríamos dónde pueden adquirirlos, ¿no? Muy bien. Un resumen, Monseñor, de despedida. Pues, y yo lo que quisiera es pedirle a Dios que nos conceda a todos la gracia de, como le decían los apóstoles, aumenta nuestra fe, porque eso es lo que necesitamos, que nuestra fe se aumente, para que lo sepamos tratar, ya que Él se nos ha regalado, se ha puesto en nuestras manos, en nuestro corazón, pero sobre todo quiere que nosotros también lo tratemos con fe y que sepamos que Él es nuestro Dios, que no es una cosa, sino que es la persona más sagrada, porque es Dios mismo vivo entre nosotros. Y bueno, nada más, ojalá que haya quedado claro esta explicación extraordinaria de por qué es la importancia de recibir a Cristo de rodillas y en la boca. Monseñor dijo, a Dios rogando y con el mazo dando. Una de las cosas importantes para que se vaya poniendo orden dentro de la iglesia y dentro de tu casa y dentro de mi casa es la oración que está pidiendo María Santísima. El rosario nos lleva a entender y a conocer mejor a Cristo en la Eucaristía. Hermanos, vivamos esta gracia. Seamos conscientes, todos, como dice Monseñor, todos, cardenales, obispos, el Papa, sacerdotes. Ojalá que tengamos la oportunidad de que reciban estos libros los sacerdotes para que ellos nos motiven y nos lleven a esto y también nos motiven y nos lleven al rosario. Hermanos, vamos a pedirle a Monseñor que nos dé la bendición y nos vemos en la próxima. La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Jesucristo, Señor de señores, inmortal, invisible,